Bueno, buenos días a todos. Soy Víctor Bernués. Para los que no me conozcáis, soy responsable del área de negocio de RP en Sofitec. Muchas gracias por vuestro interés en este webinar sobre la nueva administración que nos va a realizar Eduard Morante, que ya acabó de Wolters Kluwer. Buenos días, Eduard. Buenos ¿Me días. oyes? Sí. Agradecerte tu presencia y participación en este webinar en el que nos compartirás el cambio que está experimentando la administración pública, orientando todos sus trámites y procesos hacia el entorno digital y, bueno, explicarnos cómo la adopción de tecnologías como la firma electrónica, herramientas de facturación electrónica, portales de notificaciones y trámites electrónicos nos pueden ayudar a todos a adaptar nuestros negocios a estos cambios. Para todos los participantes, si os surgen preguntas, las podéis ir dejando en el chat y al final, entre Eduard y yo y mis compañeros, os iremos intentando dar respuesta. Bueno, Eduard, te doy paso. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Víctor. ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente, sí. Perfectamente. Bueno, nada, quiero agradecer inicialmente a Sofitec y a ti en particular, Víctor, en nombre de Sofitec, el espacio, el tiempo que me brindáis. Me encanta compartir temas que son de actualidad, compartir con clientes de Sofitec, compartir con vosotros temas que nos ocupan y que nos inquietan. Hoy os hemos convocado para comentar alrededor de un tema que es de actualidad, que tiene que ver con vosotros, tanto en lo personal, como ciudadanos que sois, como en lo profesional, como responsables de negocio. Y evidentemente a nosotros, a Sofitec y a Wolters Kluwer, nos vincula como partners o desarrolladores tecnológicos en el mundo de la pyme y en el medio del ecosistema con la administración. Esto va a tratar sobre la vinculación electrónica entre la administración, las pymes y los ciudadanos. No pretendo hoy, la presentación no va a ser un curso, no voy a entrar en profundidad en temas técnicos, entre otras porque no lo soy, no voy a hablar de procedimientos concretos, simplemente lo que voy a intentar de manera llana poner luz sobre temas que están de actualidad y sobre un punto de vista general invitaros a la reflexión y a la conversación, como ha dicho Víctor, al final de la presentación. Así que, sin más, como hay mucha tela que cortar, voy a intentar ceñirme en tiempo y voy para adelante. Vemos el índice, no me detengo en el índice, entramos directamente en el tema de la actualidad digital, ¿no? El tema de intentar ver el bosque más allá del propio árbol, ¿no? Que se dice. El mundo en el que vivimos, global, es evidente que está cambiando, pero no solo en lo profesional, sino también en lo personal, debido a la revolución tecnológica a la que estamos asistiendo últimamente, en los últimos años. Una nueva realidad digital, tecnológica, se nos han presentado de una manera muy disruptiva, muy acelerada en los últimos, qué sé yo, 2, 3, 4, 5 años, más o menos. Cada uno en su cabeza tendrá un baremo temporal. Provocado sobre todo, yo hubo un tema, ya últimamente estoy el último año y medio haciendo por toda España presentaciones en cámaras de comercio con socios tecnológicos hablando sobre el tema de la vinculación electrónica y aparece siempre por medio, siempre me asiento en el concepto de la pandemia global, ¿no? Del coronavirus. Y empiezo a darme un poquito de, como hacerme pesar, pero claro, en el fondo hago una reflexión y digo, claro, es que esto es un tema que saldrá nos guste o no, saldrá en los libros de historia. Cuando pasen unos años es un tema que afectó evidentemente a cuestiones mucho más importantes, pero sobre todo a nuestra vinculación con la tecnología afectó de manera importante, por lo tanto tenemos que hablar. Esta pandemia global se asentó o apareció en medio de un marco de revolución digital potenciada por el crecimiento exponencial que ofrecía la tecnología y que, como decía, en los últimos años, incluso décadas, lo estamos viendo a nuestro alrededor. Entonces, he aprovechado un informe de una consultora, McKinsey & Company. McKinsey & Company, para los que no la conozcáis, es una consultora estratégica de negocios que trabaja para gobiernos, instituciones, grandes corporaciones. Es globalmente reconocida en el mundo de la consultoría. Bueno, este es el marco un poquito de quien nos presenta el estudio que os presento en pantalla. El estudio se tituló porque ya han pasado un par de años, How COVID-19 is Changing Consumer Behavior, cómo el COVID-19 está cambiando o cambió o ha cambiado el comportamiento del consumidor, en el cual de una manera muy contundente, a lo largo de 100 y pico páginas de informe,
se afirmaba de manera categórica, contundente, que en los escasos meses que duró la pandemia, la parte más troncal, más fuerte, se avanzó una media de 5 años en la adopción de prácticas digitales. Es decir, que lo que hubiéramos tardado en 5, 6, 10 años, en 2 o 3 meses lo adoptamos. Estoy hablando de entornos tan dispares como delivery, temas que os pueden venir a la cabeza, que yo enumero algunos, pero seguro que hay más. El tema de salud, el teletrabajo. Yo no había trabajado con Teams, o escasamente con Teams, antes del marzo del 2020 y ya os aseguro que de marzo a abril de 2020 hice un curso aceleradísimo en mi compañía, que somos una compañía que aquí en España contratamos o contrata más de 500 personas, por lo tanto, fue una adopción de práctica digital acelerada, evidentemente, temas de educación, de ocio, etcétera, etcétera. De hecho, todos tenemos un smartphone en el bolsillo, yo lo tengo aquí al lado, seguramente lo tenéis todos. Se ha convertido en la pantalla principal de consulta. Tenemos un ordenador en el bolsillo. Por lo tanto, esta es una visión global del entorno en el que nos encontramos y parte de esta sociedad en creciente evolución digital. Este es un poquito el marco de referencia. Pero a continuación, perdón, si me lo permitís, voy a bajar un poquito más a lo concreto y me voy a nuestro sector, al sector de Wolters Kluwer y de Sofitec, con desarrolladores de soluciones tecnológicas en el marco de lo regulado. Y bueno, ¿qué es lo que hago? Cuando preparo esta presentación, que repito, estamos presentando por toda España desde hace ya un tiempo, lo que hago es ir a ver a mi socio principal, o a la fuente de mi actividad, que es la administración pública. La administración pública es quien regula, quien pone en práctica lo relativo a lo legislado. Y bueno, simplemente buscando noticias de la actualidad, nos dimos cuenta que la administración ya está orientando todos los trámites hacia lo digital. Estoy aportando aquí recortes de prensa que he sacado yo mismo de Google, que seguramente cualquiera de vosotros en vuestra zona de ámbito geográfico, en Zaragoza, en Aragón, en cualquier zona, podéis buscar ejemplos que por analogía sean lo mismo. Y además he intentado salirme de las zonas de las que siempre, sin darnos cuenta, estamos hablando más de más impacto, ¿no? Las áreas metropolitanas de Madrid, de Barcelona, para darnos cuenta de que en el resto de España la digitalización de la administración es una realidad. Por ejemplo, en estos recortes podéis ver un ciudadano de Sevilla hoy ya puede realizar más de 500 trámites digitales con el ayuntamiento de la ciudad. En el caso del País Vasco también tenéis un recorte del Ticket Buy. Después hablaré un poquito más del Ticket Buy. El Ticket Buy básicamente se trata de la adopción de la factura electrónica en una parte del territorio de España, en el País Vasco, en el cual a partir de este año, tenía que ser en el 22, atrasó un poquito, a partir del año 23 no hay comunicación electrónica de cualquier transacción económica que no se comunique a la Diputación Foral correspondiente en el hecho de producirse. Luego lo explicaré un poquito más. El propio, por ejemplo, Ayuntamiento de Guadalajara tiene más de 100 trámites digitales posibles, etcétera, etcétera. Es la propia agencia tributaria, como ya lo sabéis, es puntera en nuevas tecnologías a nivel mundial y esto es reconocido de manera clara, como decía, a nivel mundial. Por lo tanto, la tendencia en el trámite digital entre el ciudadano, la pyme y la administración es una realidad incontestable. Y es que esto, en realidad, es algo a lo que estamos asistiendo sin darnos cuenta, saliéndonos un poquito del ámbito de la administración. Tenemos las gasolineras, cajas rápidas de la superficie, los propios bancos. Las relaciones se están digitalizando. No entro en cuestiones está bien, está mal, simplemente es una realidad a la que estamos asistiendo y esto significa que el contacto humano está tendiendo a desaparecer en este tipo de relaciones. La ventanilla, la cola física a la que estamos acostumbrados en los últimos años, desaparece. La persona que nos atendía, que estaba dándonos soporte, va a pasar a dar otro soporte en el manejo de nuestra vinculación digital de la propia transacción. Pero vamos a ver la parte positiva. Nos vamos a evitar los papeleos, los desplazamientos, las firmas físicas, etc. Muy bien, avanzamos. Muy bien, nos vamos ya un poquito al tema de la evolución ya propia de la e-administración. Yo he utilizado en esta diapositiva, bueno, por analogía, una carretera para un poquito simbolizar el camino. No me he ido muy atrás, me podía ir a principios del siglo XXI, temas de WinSuite y historias de esta, pero bueno, esto lo doy por asumido. Me voy a ir al año 2012, en el que en este punto se comenzó a aplicar la posibilidad dual de comunicación física en papel, el famoso documento amarillo de correos, como la comunicación electrónica.
Esta dualidad se convirtió en una realidad ya solo de comunicación digital en el 2016 con la obligatoriedad de la notificación electrónica a las pymes y a partir del 18 un saltito más los autónomos. Por lo tanto, y estoy resumiendo mucho, a partir del 2018 asistimos a una realidad de comunicación, de notificación electrónica única y digital con el mundo de la pyme, entendiendo la pyme, evidentemente, también autónomo. Pero fijaros que en el 2018 he situado también un icono del sí, que bueno, alguno dirá, bueno, ¿qué tiene que ver con la notificación electrónica? Bueno, tiene que ver mucho, porque al final es comunicación con la administración, evidentemente, en ambas direcciones, pero que ya lo sabéis, en el año 2018 ya se empezó a aplicar el sí en este país, que el suministro de información inmediata para aquellas empresas de gran facturación, que parecía que se iba a acabar el mundo, pero al final se acabó implantando. ¿Y qué pasó? Pues al año siguiente, lo que ya he comentado antes, que en el 2020 tuvimos el punto de inflexión de la pandemia global y la administración, ¿qué provocó? Pues provocó el cierre físico de la administración. Y eso provocó, pues de una manera acelerada, todo lo que veníamos asistiendo, pues se fue paulatinamente adaptando, sobre todo en el tema de las notificaciones electrónicas. Entonces, llegamos al año, he puesto aquí el 2022, pero en realidad fue una transición en el cual, como si me permitís la analogía en los cómics que a mí me gustan mucho de la Asterix y el Obelix, ¿no? El país, aquella vila de galos y reductos, ¿no? Que había en la viñeta principal, pues en el País Vasco ya empezaron a aplicar o se empezó a plantear en base a la lucha con el fraude y demás, pero se empezó a aplicar la factura electrónica que hoy en el 2023 ya es una realidad. La factura electrónica a través de un proyecto, que es el proyecto del Ticket Buy, y que luego lo explicaré un poquito más en profundidad, pero básicamente quedaros en que en este país ya existe la factura electrónica. Y desde qué tiene que ver con la notificación electrónica y con el sí, pues repito, todo tiene que ver con lo mismo porque es el ecosistema de comunicación digital con la administración, en este caso con las diputaciones forales. Y en esto, claro, la pregunta es, que ya se hacía en el 2021. Bueno, y esto en el resto del territorio nacional, el resto del Estado, la agencia tributaria y demás, y el gobierno, ¿qué piensa hacer con esto? Pues bueno, lo que en Euskadi se llama Ticket Buy, aquí tiene dos patas, por decirlo de alguna manera. Una es la ley antifraude, que nos habla del uso del software, entre comillas, iba a decir ilegal, pero no es el concepto, del doble uso del software, por decirlo de alguna manera, y para evitar el fraude. Y luego la segunda pata es la factura electrónica, que es la ley de creación y crecimiento de empresas, que va buscando un tema diferente, que es un tema de reducción de morosidad, pero que tiene como pretexto la aplicación de la factura electrónica. Por lo tanto, lo que en el País Vasco se ha tratado en una única ley, en el resto del Estado, ya entraremos luego más en profundidad, se trata en dos legislaciones diferentes. Y luego damos un saltito más porque esto no para y estamos asistiendo al puesto 2025, ¿vale? Pero bueno, esto es una línea temporal que no tiene fin, porque estamos hablando ya de... se hablaba ya hace algún tiempo del tema de la digitalización del registro civil, la cartera electrónica que propone la Unión Europea, el DNI Europeo 4.0, que es obligatorio ya, si no recuerdo mal, desde verano del 21, que son realidades que un poquito van conectando más el ciudadano a la administración y la pyme, evidentemente, también, porque al final la pyme somos ciudadanos. Luego está el proyecto del Euroface. No voy a entrar en conceptos concretos, quedaros un poquito con ideas, que básicamente se trata de adaptar la factura electrónica del formato europeo al formato español. Esto tiene cierto sentido para organizar un poquito todo el lío que hay de factura electrónica a nivel europeo. Y entre medio de todo esto he puesto un icono de Big Data, y es que ya la administración está empezando a utilizar aplicar medidas de uso del Big Data y de los robots en la propia administración a través de la agencia tributaria. Y luego haré una reseña. Muy bien. Continuamos. Todo esto está entroncado en un plan de digitalización de las administraciones públicas. O sea, tiene un sentido a nivel global, a nivel de Estado, por decirlo de alguna manera. Tiene un calado, tiene profundidad. El plan de digitalización de las administraciones públicas 21/25 es uno de los elementos del componente 11 del plan. He puesto un logo arriba del plan de recuperación, transformación y resiliencia, que pretende modernizar las administraciones públicas y que tiene
continuidad con el icono que os he puesto abajo, que es la iniciativa de España Digital 26. Y esto, aunque ahora vienen soplos de cambio por las propias elecciones a las que vamos a asistir antes de irnos de vacaciones o a finales del mes de julio, pero esto tiene una continuidad porque tiene un calado estratégico y que pasa por encima de cuestiones políticas. El plan de digitalización de las administraciones públicas 2021-25 no me voy a extender mucho, pero básicamente se centra en el uso en la administración de robots, del Big Data y sobre todo, muy importante, en el objetivo 100% de servicio de la administración en sede electrónica. Hay una dotación aproximada, más o menos, de 2.600 millones para los próximos, para el despliegue del plan, de los cuales al menos 600 millones aproximadamente van destinados específicamente a comunidades autónomas y corporaciones locales para el desarrollo, como se entiende, de servicio público digital en todo el territorio. Es decir, esto es un tema de calado estratégico. Al final esto es un tema de trasladar el tema de la rentabilidad a la propia administración pública. Luego he puesto por aquí las leyes de procedimiento administrativo, la ley de procedimiento administrativo común, perdón, que tiene que ver con esto. En la ley 11 también, que no está aquí, que me he olvidado, pero bueno, es la ley 11/2007, que es de acceso electrónico a ciudadanos a los servicios públicos. Es decir, al final todo esto, de alguna manera, va tomando sentido a través de diferentes legislaciones y de diferentes aplicaciones. No me extiendo mucho porque no me quiero extender en algo que en principio, ya os he dicho, al principio quiero hablar más de conceptos. Entonces, al final hablamos que la rentabilidad, pues bueno, compara es una ecuación, ¿no?, que compara el ingreso con el gasto, con el coste, y del ingreso, pues, ¿por qué el plan de digitalización habla de ingreso? Pues sí, porque intenta reducir el fraude, aplicar inteligencia artificial, por lo tanto, de alguna manera, bueno o es malo, no lo sé, pero de alguna manera los impuestos, las sanciones, pues serán más eficientes, habrá más facilidad de acceso a la administración pública, en teoría. Y al final, también está por detrás de todo esto, como os he dicho antes, lo del Big Data. Y es, por ejemplo, la administración, la agencia tributaria, perdón, tiene un robot. Yo cuando era pequeño pensaba que los robots iban a ser otra cosa, pero al final los robots están metidos dentro del software y están trabajando contra los datos. Un robot que le han puesto de nombre Watson y que se dedica, pues, a buscar y a cuadrar información. La inspección de trabajo, que tiene otro plan de lucha contra el fraude por el tema del registro horario, que este es otro tema también que a mí me apasiona, pero que no lo voy a tratar hoy porque si no nos alargaríamos mucho, pero que va en lo mismo, el fraude contra el registro en el tema de las horas extras no declaradas. Es un robot que se llama Max y ambos lo que hacen es datos de facturación, consumos, etcétera, y todo esto está basado en el Big Data, y es una realidad que hoy en día la propia administración está aplicando. Contra los gastos, ¿no? Evidentemente, la administración también tiene que intentar reducir costes, automatizar, cerrar locales físicos, enviar al funcionario al teletrabajo. Después de 3 años, 4 que estamos haciendo teletrabajo, el funcionario también puede hacer teletrabajo para conciliar su vida también. Aprender a explotar el dato, aplicar portales de transparencia, etcétera. Un poquito va buscando esto el plan que os comento. Y bien, entramos ya un poquito más en materia. Hemos pasado la parte de actualidad y entramos en conceptos ya más concretos. Primero voy a hablar del certificado electrónico o certificado digital. Seguramente lo que os voy a explicar es una obviedad, pero es más que nada para centrar un poquito la evolución de lo que vamos a comentar. El certificado electrónico, el certificado digital, es un fichero digital que está emitido por una tercera parte, una autoridad de certificación, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de este país, que garantiza la vinculación entre la entidad de una persona y su clave pública. Por lo tanto, identifica de manera inequívoca al titular. El certificado digital pues, contiene, pues bueno, ya os imaginaréis, el nombre, la dirección, la clave pública, fecha de validez, el número de serie. Es decir, que identifica delante de la administración para cualquier. Muy bien. Y podemos plantear el uso del certificado digital desde la necesidad, pero a mí me gusta siempre, no sé, igual es por formación profesional, por mi manera de ser, pero siempre yo le busco la oportunidad antes que la obligación. Y al final, pensando cuando preparaba estas presentaciones, pues oye, cosas buenas que tiene, pues sí que las tiene, porque agilita, barata gestiones con la administración pública,
te permite aumentar la productividad y la competitividad de la empresa. Pero claro, si yo puedo utilizar mi certificado sentado, puedo aprovechar el tiempo para otras cosas, eso es evidente, de cajón. Te automatiza la gestión documental. Esto enlaza y entronca con un tema también de calado estratégico, de transición ecológica. Te permite reducir errores porque eliminas procedimientos manuales. Somos personas y a veces nos equivocamos en el procedimiento. Favorece, como he dicho antes, la eliminación de documentos impresos y al final nos permite dar cumplimiento a obligaciones legales. Porque definitivamente va de esto. Pero es que además también el certificado tiene una parte personal. Por eso titulaba al principio o en mi introducción hablaba de nosotros como ciudadanos, ¿no? Porque lo personal, el certificado electrónico, nos permite también realizar trámites. No sé, me viene a la cabeza presentar recursos, cumplimentar datos del censo, inscripción en el padrón municipal, tema de multas, donde siempre aparecen las multas por aquí, pero bueno, vamos a ver también las partes positivas, los trámites, etcétera. Al final, gracias al certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, la persona física también se puede olvidar del desplazamiento y las esperas innecesarias. Muy bien. ¿Cómo obtener un certificado? Esta diapositiva es una diapositiva que está viva. De hecho, el jueves pasado he puesto aquí un recorte de prensa en el que se comunicaba, se ponía en prensa la comunicación por parte de la Fábrica de Moneda y Timbre que ya se podía descargar el certificado digital desde casa sin desplazamientos, cosa que, como tenía yo en la presentación, tiempo antes había que incluso ir a la oficina de registro con cita previa para acreditar algo un poco antiguo, analógico, pero bueno, era uno de los puntos en los cuales de trámite que, bueno, que te, iba a decir te complicaba, pero bueno, te ponía un poquito más de trabas a la hora de obtención del certificado, pero esto ya sea, de alguna manera, haciendo caso a lo que he leído en prensa, luego lo tendré, necesito tiempo para consultarlo más en detalle, ya lo podemos hacer directamente sin movernos de la silla. En los puntos 7 y 8 os he puesto el link, luego supongo que Alba, si necesitáis alguno, la presentación os la puede facilitar, no creo que haya ningún problema. Tenemos el acceso a los trámites de la gestión del certificado y a la propia sede digital de la Fábrica Nacional de Moneda. Muy bien, pero es que hay otras formas de obtener el certificado, ¿no? Porque a lo mejor no tengo tiempo, no se me da bien, no lo quiero. Bueno, pues existen otras vías de obtener el certificado. Por ejemplo, existen diferentes fabricantes o desarrolladores en el mercado que se encargan de la gestión tanto de la firma electrónica como el certificado digital, porque ambos tienen que ver en definitiva. Nosotros estamos en contacto o trabajamos con un socio desde hace muchos años ya, que iniciamos camino conjuntamente, que es Signaturi, que tiene una solución que se llama IVSign y otra que es IVCert. Son conceptos, que lo que permite es la gestión, porque claro, el certificado no solo hay que descargarlo y tenerlo, sino hay que custodiarlo, hay que cumplir con unas leyes con temas de protección de datos, hay que renovarlo cada 2 años, etcétera. Esto lo podemos hacer tanto con un fabricante que se encargue, que tenga una solución de gestión de esto, como con las propias cámaras de comercio que tienen algunos servicios al respecto, e incluso hay algunos despachos que se encargan de esta gestión. Muy bien, y esto es el certificado digital. Doy un saltito. Hemos dejado el certificado y nos vamos a la factura electrónica. La factura electrónica, como os he comentado al principio, lo que se comentaba del cómic de Asterix y Obelix, del reducto galo, ya ha llegado a España. ¿Y por dónde ha llegado? Pues a través de Euskadi, del País Vasco. Si lo tenía aquí, 140.000 empresas, esto lo tengo que modificar, no es 2022, es 2023, ya están afectadas por la obligación de la comunicación a cada diputación foral de toda transacción económica en el momento de producirse. ¿Y cómo se despliega esto? Hay matices, porque cada diputación foral tiene un plan de despliegue, ya sabéis que cada una hace la suya, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, básicamente es que el dispositivo que emite facturas o tickets tiene que tener instalado un certificado digital, esto entronca con el punto que hemos hablado antes, con el que pueda firmar electrónicamente, veis, los conceptos se unen. El software de facturación, el nuestro propio, el de Wolters Kluwer, o cualquier otro en definitiva, debe estar firmado con un certificado de código de la empresa desarrolladora que facilita la propia diputación foral, o sea, tiene que haber una implicación entre ambos me refiero entre la Diputación Foral y el desarrollador de software. Nosotros jugamos un papel importante. Luego entraré más en detalle en el resto del Estado, pero nosotros jugaremos un papel diferente que hasta ahora, por decirlo de alguna manera.
Cada operación de venta, cada ticket, generará un fichero que le llaman ticket by, ahí el nombre, con un formato XML, que está firmado digitalmente y que se envía a la Diputación Foral correspondiente en el momento de producirse. Y además, la factura o el ticket tiene que tener un código QR, que os he puesto aquí más gráficamente para que entendamos el concepto, que informará que la información del documento está declarada a la Diputación Foral correspondiente. Muy bien. ¿Y cómo en el resto del territorio, cómo nos afecta esto? Pues a través de dos leyes. No voy a entrar ahora porque luego me he permitido el lujo de alargar un poquito más la presentación de hoy porque quiero entrar en estos conceptos porque yo para mí creo que son de mucha importancia. Una es la ley antifraude, que nos habla del uso del doble uso de software y del registro de las facturas en el momento en que se emiten, no de la factura electrónica, del registro y del uso del software que estamos utilizando y que depende del Ministerio de Hacienda. Y luego tenemos la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, que nos habla del envío B2B entre empresas de factura electrónica. Este es el envío de factura electrónica, que esto depende del Ministerio de Economía, aunque en connivencia con el Ministerio de Hacienda, porque la plataforma de comunicación entre las facturas electrónicas que se envían a las empresas va a ser de dominio público y dependerá de la agencia tributaria. Entraré un poquito más en detalle antes porque creo que os interesa porque evidentemente os afecta. Pero es que la factura electrónica, ahora me he ido al País Vasco, yo estoy aquí, yo vivo en Barcelona, volando a 500, 600 kilómetros, pero es que hay otras realidades a nivel europeo. A 2.000 kilómetros tenemos Italia, es decir, no está un poquito más lejos, pero al final, si nos damos cuenta, de hecho, la factura electrónica en España, y es raro, porque en tema de nuevas tecnologías, la agencia tributaria y tal, somos pioneros, pero aquí en España vamos un poquito tarde. De hecho, creo que solo en algún país nórdico y en España falta el despliegue del uso de la factura electrónica. Pero bueno, yo os puedo hablar de un caso porque nosotros tenemos, Wolters Kluwer tiene sede en Italia y conozco el caso porque tenemos colegas allí y no nos voy a hablar de normativa, ni de legislación, ni de nada. Pero en el año 2019 apareció la obligación de la factura electrónica en territorio transalpino y tenemos una solución, que es una solución que en Italia la llamamos Factura Smart, que es una solución muy sencilla de facturación que genera evidentemente la factura electrónica en el formato XML con la estructura que la legislación italiana corresponda. Y nosotros pasamos de 7.000 usuarios de esta herramienta a partir de la obligación de la factura electrónica a 400.000 usuarios. ¿Esto qué quiere decir? Pues que esa obligación legislativa provocó la digitalización en esa parte, en la parte que corresponde al tema de la facturación en el país. Por lo tanto, en algunas de las presentaciones me encuentro que esto en España va a ser muy difícil. Bueno, si pasó en Italia, que tiene su idiosincrasia, es un país que también tenía su complejidad en esto, ya os aseguro que en España va a pasar más o menos, me imagino, me aventuro a decir que va a pasar lo mismo. Continúo. Damos un saltito más. Nos vamos del certificado a la factura y damos un saltito más y nos vamos al tema de las notificaciones electrónicas. La notificación electrónica es la publicación en sede electrónica de una comunicación administrativa que tiene consecuencias jurídicas. Chimpún, no tiene más. Además, esta notificación electrónica está en sede electrónica, da comienzo a algún plazo para contestar, para presentar documentaciones. No solo estamos hablando de multas y sanciones, estamos hablando de comunicación. La administración pública traslada formalmente al ciudadano o la empresa un contenido de una resolución, de un acto administrativo y al final lo que están haciendo es poniendo en conocimiento del destinatario circunstancias que tienen efectos jurídicos. A partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Que con el tema de la obligación a partir del 18 de la notificación electrónica a pymes y autónomos, a pymes, en definitiva, 3.900.000 y pico mil pymes que hay en este país, generó cierta, es curioso, ¿no? Porque generó cierta inseguridad técnica, porque claro, el rechazo no es explícito, sino que a partir de 10 días se da por notificado. Por lo tanto, el hecho de tener un control de la gestión de la notificación electrónica a través de un software especializado, nosotros tenemos uno, pero hay otros, se antoja, si no, digamos, que es necesario. Y siempre estamos hablando de algo que es muy manido, el tema de las multas, pero repito, no solo la multa de la DGT, sino de cualquier otra publicación en sede electrónica.
Muy bien. Bueno, ¿y cuál era la realidad hasta hace poco? La realidad hasta hace poco es que nos encontrábamos que había 1001 organismos. De hecho, esta diapositiva ya empieza a estar un poquito antigua porque aparece por ahí el 060 y tal, pero bueno, más que nada que hay un mare magnum, si me permitís la expresión, de organismos generando notificaciones. De hecho, abajo puse un recorte en el año 2021, notifica, se ha quedado desfasado porque ahora os explicaré por qué en la siguiente diapositiva. Había un total de 8.000 administraciones notificando a través del Notifica. Es decir, ya había, pues, por decirlo de alguna manera, un poquito de desorden en todo esto de las notificaciones electrónicas. No estoy aterrizando mucho, ¿eh? Y al final, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno de España en los últimos tiempos? Bueno, pues poner orden a esto. ¿A través de qué? Pues del DEJU, que ya sabéis de qué va, ¿eh? Porque el DEJU es la Dirección Electrónica Habilitada Única, es un servicio, perdón, es un servicio electrónico de notificaciones para facilitar al ciudadano y a las empresas el acceso a estas notificaciones y comunicaciones que os comentaba anteriormente. Desde este portal, el usuario gestiona la notificación, etcétera, etcétera. Entonces, aquí os he puesto la diapositiva, el acceso al DEJU. Es un agregador como os pongo aquí, de buzones, es decir, todos aquellos buzones que están diseminados. No están todos, ahora os explicaré un poquito más. Actualmente cuentan, el otro día miré, hay cerca, casi 10.000 administraciones, autonomías, comunidades autónomas, creo que hay 13. Sí, 13 o 14. Tienes entes públicos, universidades, es decir, la mayoría de administraciones están comunicando a través de este portal único. Pero claro, esto genera una masividad intratable. Es decir, por eso nosotros tenemos una solución de gestión que lo que te permite todas estas notificaciones es aplicarles un sentido de trazabilidad y una gestión ordenada. Además, es que a los 30 días de la comunicación en el DEJU, las notificaciones desaparecen. Esto tiene que ver con lo que os comentaba, la indefensión, ¿no? Por el tema de la desaparición de la notificación, lógicamente, no la van a tener allí un tiempo indefinido. Muy bien. Estas son actualidades que tienen que ver con el DEJU. Para que veáis que el DEJU es un organismo, o es un niño, un bebé que va creciendo y va aprendiendo, y a partir del, por ejemplo, de febrero del 2023 se incorporó la Junta de Andalucía. Imaginaros la Junta de Andalucía, el organismo que hay comunicando, y el montón de notificaciones que tiene. También el tema del cadastro, a partir de, lo tengo por aquí, creo que fue en el mes siguiente, el mes de abril, el cadastro también se incorporó a las notificaciones a través de la Dirección Electrónica Habilitada Única. También la propia Seguridad Social está empezando a hacer pruebas desde el mes de mayo, poquito a poquito, esto llevará su tiempo, pero bueno, para que veáis un poquito, se está intentando uniformar todo a través del DEJU. Y llegados a este punto, me salgo del DEJU. Me salgo del DEJU porque hay algunas administraciones que por el momento, como es el tema de la DGT, pues tienen su propio portal de notificaciones. Claro, y esto genera, pues claro, ¿qué tengo que mirar en el DEJU? Tengo que mirar en las novedades de la DGT, tengo que mirar aquí en Cataluña, donde yo vivo, está el Enotum, que es un DEJU, pero que va por otro lado. Es decir, hay diferentes administraciones que todavía, por cualquier motivo, todavía no están metidas perdón, dentro del DEJU. Pues, por ejemplo, desde el mes de octubre o noviembre, la DGT ya solo comunica, no solo sanciones, que la DGT a veces también comunica otras cosas, ya solo comunica a través de su propio portal. Por lo tanto, ya el uso de una herramienta que te gestione, te descargue las notificaciones y te mantenga la trazabilidad, pues ya solo por el tema de tráfico, aunque no me quiero centrar mucho en esto, porque esto es lo más manido, lo más fácil, ¿no? Pero bueno, ya solo por eso da importancia al uso o al tener en cuenta el tema de la notificación electrónica. Voy rápido, perdona que voy muy rápido, porque hay contenido y no quiero que el tiempo se me acorte y me tenga que dejar cosas. Otro tema, el portal notarial. Esto no tiene nada que ver con la notificación electrónica, pero el otro día estaba mirando información sobre el tema del portal notarial que me llamó la atención y me di cuenta de que al final, ostras, si el mundo notarial, más presencial que el mundo notarial, ya está avanzando hacia la comunicación digital, pues más realidad, y esto viene a lo que comentaba al principio, más realidad que el entorno en el que vivimos se está transformando hacia la digitalización, es una realidad incontestable. Hay una ley, la ley de transposición, lo tengo aquí apuntado,
transposición de directiva de la Unión Europea, que incluye la digitalización de actuaciones notariales. Pues bueno, el Consejo General del Notariado calcula que con la incorporación a través del portal notarial de todas estas gestiones se podrán autorizar y firmar online más de 3.200.000 documentos notariales al año. Estamos hablando de documentos societarios, pólizas mercantiles, poderes notariales, cartas de pago, garantías, testimonio de legitimaciones de firma, etcétera, etcétera. Me estoy saliendo las notificaciones, pero es que para mí, ya os digo, llevo un par de años, para mí la empresa me ha encargado que lleve todo el asunto a nivel comercial a nivel de España, para mí tiene mucho sentido y tiene mucho que ver con la realidad con la que vivimos. Vuelvo otra vez al tema del DEJU. Hay un observatorio que depende creo que del Ministerio de Economía, creo que es, no lo tengo claro, pero hay un observatorio que es el Observatorio de la Administración Electrónica. Podéis entrar vosotros, yo lo único que he hecho es entrar, contrastar información para luego tener datos para poder comentar, pero si os dais cuenta, en el año 2023, en la diapositiva que estáis viendo en pantalla, a fecha de 31 de marzo habían 100 millones de accesos al portal del DEJU. A partir de aquí, imaginaros la potencialidad que va a tener este portal de comunicación con la Administración Electrónica. Luego abajo os he puesto el listado. En definitiva, si buscáis observatorio de la Administración Electrónica, podéis ver el listado inacabable de administraciones que están comunicando a través de esto. Son datos. Luego os he puesto un mapa de calor. Como veis, son datos por cada 10.000 habitantes. Fijaros que en Aragón, o la Comunidad Valenciana, en Galicia, el País Vasco está empezando, en Cataluña. Nosotros tenemos el portal del Enotum, pero nada hace pensar que en un futuro, por un tema se acabe también incorporando en el DEJU, por un tema de rentabilidades y tal, porque hay que pensar en eso también. Hay 13 comunidades, más o menos las que veis en el mapa de calor. Os las podría enumerar, pero no aporta nada. Pero como veis, también lo podéis consultar en el observatorio, como os comentaba. Voy avanzando. Nosotros tenemos una solución, es una solución que le llamamos Portal Neos. El Portal Neos lo que hace es que coge toda la información que tienes en el DEJU, que tienes en el Enotum, que tienes en la DGT y en cualquier otro portal de notificación y te lo ordena, te lo gestiona, tiene un aviso tipo antivirus que te va avisando de cada día qué es lo que te ha entrado, te ordena un poquito toda la gestión de todo esto. Hoy no vamos a hablar ni de productos, ni vamos a hablar de temas comerciales ni tal, pero bueno, simplemente tenemos esta solución. Avanzo. Como os he dicho ya en un par de ocasiones, llevo un par de años dando vueltas por el territorio y creedme que, al menos en mi experiencia, las empresas en Galicia o en Valencia o en Canarias y tal no son tan diferentes. Las personas no somos tan diferentes, al final más o menos trabajamos y nos relacionamos sobre todo porque la pregunta va con la comunicación con el despacho profesional, con nuestra asesoría de referencia y no es tan dispar, porque al final me doy cuenta, aquí he aterrizado un poquito los números a nivel, más que nada, cosmético, para que lo veáis en pantalla, pero en definitiva el 50% de las pymes o más, yo diría que más, no están cubiertas por todo el tema de las notificaciones electrónicas. ¿Por qué? Porque cuando preguntas, generas debate o haces sondeos, porque he hecho sondeos, preguntas sobre el uso del certificado, evidentemente la mayoría de gente ya está trabajando con el certificado, pero se lo dan a la asesoría, ¿para qué? Para que se comunique a nivel parcial con la administración solo por temas de la agencia tributaria o la seguridad social. Y con esto dan por hecho que han cerrado el ciclo, pero es que la administración comunica muchas más cosas que no solo esto. Por lo tanto, por analogía o por derivada o por mi experiencia me doy cuenta de que no hay una cobertura en el ámbito de la administración, de las notificaciones, y de la gestión del certificado y demás. Bueno, conclusiones relativas con el punto este que hemos visto. Pues hay más de 10.000 emisores y esto va creciendo de notificación electrónica, por lo tanto esto genera un crecimiento exponencial de la propia notificación. La pyme no está cubierta en este aspecto y esto detrás genera no solo sanciones, sino pérdidas en rentabilidad, porque dejo de observar comunicaciones que tienen que ver con temas de subvenciones, etcétera, etcétera, y que no estoy al tanto, vamos, en definitiva. Y bueno, al final aquí de lo que se trata es, oye, lo asumo en mi propia estructura, mis propios procesos, me digitalizo, ¿no? Esto que está de moda, tengo que digitalizar el negocio, esto forma parte de la digitalización del negocio, o busco un tercero que me eche una mano, un socio tecnológico, un proveedor digital, Sofitec en este caso, que me orienten y que sean. Bien. Hemos hablado de certificado, de firma, de notificación y de factura electrónica, muy por encima. Ahora voy a entrar un poquito, me voy a alargar un cuartito de hora, 10 minutos, voy a hacerlo muy rápido, voy a entrar en factura electrónica, porque creo que es muy importante el impacto de las nuevas normativas de facturación. Por lo tanto, os pido un pelín más de paciencia, pero vamos,
básicamente mi intención cuando hablo de todo esto es centrarme en este ecosistema. No nos volvamos locos, hay soluciones, no solo las nuestras, hay otras soluciones, pero hay que empezar a darle la espalda, he cogido este imagen, pero darle la espalda no es una opción. La legislación alrededor de este tema es una realidad y tenemos que ponerlo sobre la mesa de que estamos inmersos en un viaje digital que o nos subimos al carro o el negocio no será. No lo digo yo, lo dicen los expertos, lo dicen los datos. Que no es un tema de echar miedo ni de volverse loco, es un tema de empezar a caminar. Entonces yo me pongo siempre ante la diatriba. Bueno, pues muchas veces me cogen y me dicen, bueno, Eduardo, ¿y qué hago? ¿Y por dónde empiezo? Bueno, te doy dos maneras. De dos maneras. Como os he dicho, lo asumo en mis propios procesos, la adopción, la adaptación digital de la e-administración, asumirlo yo porque tengo estructura administrativa, o busco un tercero. Socitec, echan una mano, en Socitec hay consultores tecnológicos, hay gente especialista que os puede orientar. No se trata de volverse locos, sino de orientarse hacia la digitalización del negocio. El tema del kit digital es un tema que se ha manido ya y en el que no voy a entrar, porque os podría hablar aquí 20 minutos sobre el tema. Lo que sí que os diría es que, ostras, casualmente el tema de las subvenciones y el tema de la normativa en este país no acostumbran a ir muy de la mano, ¿no? Pero esta vez hemos encontrado unas vías paralelas, ¿no?, que discurren por el mismo camino, que están impactando, porque a mí me constan, porque estoy en medio, como trabajo en una tecnológica, estoy en medio de este meollo, si me permitís la expresión, y oye, estas subvenciones, el kit digital, no está para invertir en lo mejor, está para digitalizar el país, para digitalizar el tejido empresarial de España que realmente lo necesita, porque es que evidentemente sin una transformación digital del negocio no hay futuro y hay subvenciones, hay que pedirlas. Evidentemente hay que pasar por acelerapyme.gov.es, es decir, bueno, pues un socio tecnológico de Socitec os puede informar, pero oye, aprovechar estas. El otro día en prensa, la ministra Nadia Calviño comunicaba que se iban a alargar, no sé si por el tema de las elecciones, pero bueno, se van a alargar, claro, seguramente esto han tenido que ir a Europa, pedir una demora, etc. Pero bueno, están ahí, no las dejéis pasar y aparte hay otras subvenciones. Y ahora os pido que me aguantéis un poquito más, 10 minutitos más, porque quiero entrar en el impacto de las nuevas obligaciones en facturación. ¿Os acordáis lo que os he comentado antes de lo de la ley de Crea y Crece, la ley antifraude? Entrar un poquito más en profundidad porque yo creo que esto es de calado absolutamente estratégico y que tiene que ver, es una escisión de todo lo que he comentado a continuación. Voy rápido. ¿Por qué hablo de importancia capital? Porque la presentación, el título de antes lo indica, hablo de impacto. Son temas transversales que se relacionan con dos conceptos. Uno es la empresa, todos los que estamos aquí estamos en una empresa, y dos, la facturación, todos facturamos. Por lo tanto, este impacto, repito, es de afectación en la economía global, de manera global. Yo en mis 20 y pico años de carrera, porque yo la he desarrollado en el mismo sitio, en la tecnología, en Wolters Kluwer, no he asistido a un impacto normativo, bajo mi punto de vista, de tal envergadura, o como mínimo yo no lo recuerdo, porque he visto SI, he visto SEPE, he visto el cambio del plan contable en el 2008, más atrás hemos visto la Audit Suite, mil y unas historias, pero yo este cambio de esta dimensión personalmente no lo recuerdo, perdón. Os doy un dato, y es un dato consultando datos del INE, yo no hago nada más que mirar datos, ser curioso, un ratón de biblioteca mirando datos. La PYME, que es la parte implicada en este asunto, y por derivada también al asesor fiscal de la PYME, porque aquí yo cuento con el binomio de ambos, es el 98%, este dato creo que ya lo he dicho, el tejido empresarial de este país contratando al 70%, estos son datos que tengo aquí porque los he buscado yo, contratando al 74% de los trabajadores. Y esto que supone el 62% del PIB nacional. Estos son datos del INE. No tiene tanto que ver con el problema de la facturación, porque el 80% de la facturación está en manos del IBEX y solo el 20% en manos de este 98%. La importancia tiene que ver con la cultura de la PYME en este país. Y sin más, entro en materia. Hay dos legislaciones que estáis viendo en pantalla. Quedaros con conceptos. No entremos en temas complejos que luego ya aterrizaremos con cada uno y hablaremos y que tenemos que aprender a separar. Y es el objetivo que tengo en estos 10 minutitos que os he dicho. Aprender a separar los dos conceptos. Ambas están pendientes de trámite legislativo. Habréis oído en prensa muchas cosas. Están todavía en trámites legislativos, en desarrollo normativo, en reglamento. Y evidentemente estamos nosotros implicados, porque luego os explicaré por qué. Porque Socitec, Wolters Kluwer, tenemos una parte muy importante en todo esto. Evidentemente a vosotros también os afecta. Al final hablamos de ecosistema. Por un lado,
En mi izquierda, no sé si ahora por las pantallas será a la derecha, pero bueno, en mi izquierda tenemos la ley antifraude. Es una ley que depende del Ministerio de Hacienda, 11/21. Básicamente el objeto es luchar contra el fraude fiscal y se resume en la obligación de generar un registro para cada factura que emitimos con el software que utilizamos. Generar un registro, es decir, cada factura que hago, ¡pum!, registrada. Esto obliga a las empresas que están obligadas a emitir factura y que, ojo, utilicen un software para facturar a que están obligadas por esta ley. Porque por ahí me preguntaba, no sé, creo que fue, no me acuerdo dónde fue, pero alguien me preguntaba, si yo facturo un papel, bueno, pues de momento la ley habla de la gente que utiliza un software, ¿no? Es un absurdo, ¿no?, en sí mismo, pero bueno, pues lo que pasa es que luego cuando venga la otra ley que obliga a la factura electrónica, el que trabaje en papel, pues cuando estará muerto igual, cuando al final es el que se come la cola. Pero es que también afecta a los desarrolladores de software y luego os explicaré por qué. La entrada en vigor nos habla de julio del 2024, bueno, todo esto igual se demorará un poquito más, pero bueno, esto es el marco un poquito mental en el que estamos. Los desarrolladores de software, Wolters Kluwer, Sofitec, que comercializa nuestras soluciones, tendremos que adaptar el producto a los 9 meses de la entrada en vigor de la orden ministerial, que se prevé, como digo, bueno, más o menos para septiembre del 23, por ahí andará. Pero es una realidad, ¿eh? Yo no me fijaría tanto en fechas, sino empezaría ya a ponerme en marcha con este asunto. No soy de esperarme, vamos, cuando aconsejo a con quien tengo relación, clientes de muchos años, no soy de esperar al último momento. Y luego tenemos en otro lado la ley Crea y Crece. Esta depende del Ministerio de Economía, pero desde este mes de mayo ya Hacienda ha metido la patita y antes os he dicho por qué, porque la plataforma de comunicación la va a desarrollar la Agencia Tributaria. Es la ley 18/22 y esta tiene como objetivo principal, no es la factura electrónica. La factura electrónica es un pretexto. Tiene como objetivo poner en foco un tema de debilidad que tiene este país, que es evitar la morosidad. El otro día en el Congreso del ACCID, aquí en Barcelona ciudad, estuve asistiendo a una de las ponencias de un catedrático y hablaba del tema de la morosidad. Entonces me metí allí, uy, me interesa. Hablaba de conceptos que son, o sea, retrasos de 90 y pico días de media en este país en temas de morosidad. Y eso que existe legislación, existe legislación, seguro que muchos la conocéis. Lo que pasa es que es una legislación de papel. Hoy por hoy es papel mojado, porque por diferentes motivos, no voy a entrar. Pero estamos a la cola de Europa en ese concepto. Entonces, el tema de la implicación, el tema del desarrollo de esta ley y la implicación con la factura electrónica va a dar en el hueso de este asunto. España es un país endeudadísimo. Con esto, con la factura electrónica y con la plataforma única, intentaremos que estos flujos relacionados con la deuda pues estén controlados. Hoy por hoy, solo el 20%, aquí el dato de las empresas, emiten los cargos de forma electrónica. Entonces, esto hay que darle un pasito. La entrada en vigor de esta ley tendrá 2 velocidades. Está pendiente de desarrollo el reglamento que nos hablará de cómo será la factura, cómo será todo esto, ya entraremos, ¿vale? Pero de momento la ley ya existe y nos habla de que al año de la publicación del reglamento, que según leí en prensa el jueves pasado se nos va para septiembre, octubre, por ahí andará la costa, trae 2 velocidades. A un año, las empresas que facturan más de 8 millones y a 2 años el resto de empresas, la inmensa mayoría de tejido empresarial. Esto quiere decir que en un par de años será una realidad incontestable el uso de la factura electrónica B2B entre empresas. Bien, avanzo. Perdonad que me he centrado aquí, pero quiero que queden claros estos 2 conceptos. Entonces, el reglamento de la ley antifraude, la primera. ¿Sí? La norma, claro, el reglamento todavía no existe, pero nosotros estamos en contacto con el Ministerio de Hacienda como socios. Esto habla de las características que tiene que tener el software de facturación. Y la norma nos habla de integridad, de conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad, bla, 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 bla. Imaginaros que todos estos conceptos lo que pretenden es acabar con el software de doble uso. Cuando digo esto, claro, doble uso, me imagino que ya todos sabéis de qué estoy hablando. Y evidentemente esto se lleva por delante, como una riada, se lleva por delante el uso de Word, el uso de Excel. Esto es por ley, no tiene que ver nada con el reglamento. Cualquier soporte en el que no permita una trazabilidad y tal, es ilegal. Es ilegal porque la ley habla de esto. ¿Y de qué va? Tenemos que disponer de un registro por cada factura expedida. No voy a entrar en esto porque nos apremia el tiempo.
voluntariamente, quedaros con este concepto, esto es importante, este registro de factura vamos a poder, si queremos, de momento de manera voluntaria, de voluntaria ya veremos de aquí un tiempo, comunicarlo a un sistema que se llamará Verifactu. En el momento en que cada registro voy a comunicar cada registro de factura. Esto es parecido a lo del SIC, para las grandes empresas que están comunicando cada 4 días la facturación. Concepto de Verifactu, quedaros con eso. También llevarán las facturas asociadas a un código QR. Esto tiene que ver con el ticket buy. También veis cómo al final va cogiendo su sentido. Luego también los software van a tener que disponer de un registro de eventos. ¿Qué es un evento? Por la entrada y la salida del sistema, los errores, actualizaciones, etc. Y las empresas desarrolladoras, y aquí nos implica, deberemos incluir una declaración responsable que certifique que la solución de facturación está cumpliendo con lo que explica la normativa, con la Ley General Tributaria, con el reglamento, que todavía no sabemos el reglamento que va a contener, pero más o menos estamos en la pista, etcétera, etcétera. Bien, aquí os pongo unos ejemplos funcionales. Como veis, ya estamos trabajando en las soluciones, tanto las online como las on-premise, algunos de clientes, de cómo cómo se registra la factura, cómo se enviará a través del Verifactu, etcétera, etcétera. No voy a entrar aquí porque no me quiero extender. Y aquí podemos ver cómo configuraremos en las aplicaciones lo del reglamento, es decir, si cumplimos o no cumplimos con la ley antifraude. Estoy hablando de la parte derecha de la diapositiva. Por ejemplo, a lo mejor estamos operando en Andorra y en Andorra la ley antifraude no aplica, pero bueno, lo tenemos que informar. Si nos vamos a asociar al método Verifactu de envío automático de facturas de manera voluntaria. Este voluntario yo lo pondría entre comillas, porque las cosas cuando dice voluntaria que decir. Hoy es voluntario, pero bueno, ahora si me dejáis voy a hacer un poquito de los cebolletas más fuertes. Hace unos años con el sí, y al final los que llegaron últimos a implantación del SID lo sufrieron bastante. Por eso yo aconsejo que, oye, si podemos asociarnos al Verifactu y ya ir comunicando al Verifactu de manera voluntaria la facturación cuando se publique la normativa respecto a todo esto, es mi opinión, mejor que mejor, porque al final nos va a quitar algunas obligaciones de presentar libros, etcétera, etcétera. Recordar que el envío del método Verifactu obligará a firmar electrónicamente, esto va con lo que hablaba al principio, obligará al uso del certificado digital. ¿Veis cómo al final todo tiene un sentido? Vamos a estar preparados, nuestras soluciones van a estar preparadas. Y para terminar con el antifraude, ¿qué viene detrás del antifraude? El régimen sancionador. No me gusta entrar mucho en esto, pero tenemos que saber que el régimen sancionador, por el tema de la ley antifraude, cambia. ¿Qué cambia? Que incluye fabricantes. En la norma pone productores. Yo no sé la diferencia entre fabricantes y productores. Lo he intentado preguntar y no me lo han sabido aclarar mucho. Fabricantes, comercializadores y tenedores. ¿Y tenedores quiénes sois vosotros? Porque el concepto de usuario pasa a ser el de tenedor. Eso significa que el que tenga un software ilegal, el concepto ilegal quiere decir que está fuera de ley. Un software ilegal, aunque esté vacío, es sancionable. El incumplimiento grave, no voy a entrar porque no me gusta meter miedo, pero existe un régimen sancionador por el uso o la tenencia. No, que yo tengo no voy a hablar de nombres, un software aquí que no está actualizado, pues eso lo tienes que eliminar directamente del servidor o donde lo tengas instalado, porque repito, es ilegal. Ilegal, pero no porque lo diga el reglamento, sino por la propia ley lo confirma. Y ahora vuelvo a la otra ley, la Crea y Crece, que la ley Crea y Crece tenía que salir del reglamento en marzo. De hecho, salió. Lo sacó a consulta pública el gobierno, lo tengo aquí apuntado, el 7 de marzo. Está pendiente de trámite legislativo. Tenían 15 días para las aportaciones de los agentes sociales, organizaciones empresariales, pero luego, entre medias, claro, apareció la gente. Claro, la ley está hablando de el envío entre empresas de factura electrónica y de plataformas. Pero esto tenían que poner orden y al final se han puesto de acuerdo el Ministerio de Economía y Hacienda y esta plataforma de intercambio va a ser pública. Entonces, esto va a retrasar un poquito hasta octubre. Pero el hecho de retrasar no exime de la obligación que al final va a llegar. Esto va a expedir, repito, entre empresas B2B fichero electrónico de factura. Esto obligará a la necesidad de invertir en software actualizado. Si ya tenéis el software o tenéis nuestro software o cualquier otro software que de garantía, pues evidentemente esto lo va a incluir porque nosotros estamos involucrados. Acordaros del tema de los bonos del kit digital que os he hablado antes.
la factura electrónica, al final, ya os lo he dicho, tengo por aquí algún concepto, pero son conceptos que ya os los he dicho. Va a ser un pretexto, un instrumento útil para reducir los costes de transacción del tráfico mercantil. Va a intentar meterle mano, ya veremos cómo, al tema de los plazos de pago entre empresas, porque esto va a quedar registrado en plataforma pública. El receptor de la factura, esto es un tema importante, no va a poder obligar a su emisor. Todo eso ocurre en grandes plataformas que te obliga a utilizar una plataforma concreta y no. El B2B va a obligar a una estructura definida. Esta estructura de factura cumplirá con lo que disponga la normativa, el reglamento que no ha salido. Ahora bien, en la disposición adicional, en la séptima disposición adicional, se comenta que el formato tiene que ser estructurado, por tanto, no hay que ser muy espabilado para imaginar que el formato estructurado va a ser el XML propio del facturario. Utiliza la propia administración para el B2G, para el intercambio de facturas entre empresas y administraciones. Y al final de toda esta película del B2B, el B2G, va a quedar excluido el B2C. El B2C es la comunicación de facturas para consumidor final, con una excepción, que como algunos ya sabréis, desde el 2015 hay legislación para aquellas empresas que venden a través de Internet, que ahí sí que están obligadas a enviar factura electrónica. ¿Eso qué quiere decir? Que si te envían a casa una caja, dentro no puede ir una factura. En el reglamento se establecerán los requisitos técnicos, de seguridad, de control, cuáles son los datos que se podrán tocar, que no se podrán tocar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya lo veremos más adelante, ya lo haremos más en detalle. Quedaros solo con el concepto. Bueno, os he puesto aquí un pantallazo, un ejemplo funcional. Estamos trabajando en la factura en incorporar el fichero XML, B2B, etcétera. El circuito no lo voy a explicar. Lo único que... otro tema que no se me olvide, me lo preguntaban mucho, el PDF ya no servirá porque lo único que servirá es el envío de factura electrónica a través de esta plataforma pública. Por lo tanto, en cuestión de 2 años, cuando ya sea obligado, la factura electrónica será una realidad, pero le tenemos que ver la parte positiva. Y la parte positiva es que utilizaremos un único formato y esto va a reducir costes, transacciones. Vamos, yo lo veo positivo, lo que pasa es que claro, habrá que adaptarse. Pero bueno, si tenemos un software en garantías y en mantenimiento, el software está obligado a adaptarse a la estructura que nos comunique el reglamento cuando se acabe de publicar. Un dato que tengo aquí apuntado, en el último estudio del CERES en España ascendió en 2022 hasta las 339.900 y pico facturas electrónicas en el ámbito del B2B, un aumento de volumen del uso de la factura electrónica del 31, casi el 32% con respecto al 2021 y un total de 82 millones y pico más de facturas electrónicas. Por lo tanto, es una realidad que va poquito a poquito cogiendo forma. Aquí os he hecho un resumen, pero no lo voy a explicar, simplemente lo voy a explicar muy sencillo. El reglamento antifraude nos habla de si vamos a comunicar o vamos a registrar la factura y si la vamos a enviar o no al Verifactu, y si las otras empresas que quedarán en el sí. Otra pregunta que me hacen, oye, ¿las empresas que están en el sí se van a tener que incorporar al Verifactu o al revés? No. De momento van a ser 2 canales de comunicación separados. Esto va cambiando y es probable que en algún momento haya una plataforma de comunicación única para un tipo de empresa. Luego estamos en el reglamento Crea y Crece, que os explico, nos habla de la factura electrónica y con la estructura que os he dicho, y lo importante, y abajo está, es que las formas de pago se van a tener que incluir en la factura electrónica. Muy bien, ya voy, lo prometo, voy acabando, ya estoy. Precedentes, os he hablado del sí, no me extiendo, esto ya es una realidad, esto es que yo lo he vivido. ¿Cómo lo vamos a implantar? Esto es un lío. Las empresas que trabajan en el sí trabajan bien y esto ha mejorado en eficiencia en muchos conceptos dentro de los procesos administrativos de las grandes empresas. Seguro que sí. Y también lo hará el tema del Verifactu y el tema de la comunicación, aquellos que se quieran asociar y luego los que vayan, y del registro de la factura. Pues, va a generar seriedad en todo y orden en todo esto. Esto me lleva al tema del Ticket Buy, que ya os he hablado, ya es una realidad en las diputaciones forales. O sea, ya se están comunicando las actividades económicas con las diputaciones forales sin ningún... Hombre, hay ajustes, ¿no? Porque esto poco a poco se tiene que... Pero ya es una realidad en este país, 140.000 empresas. Y luego, si nos vamos a nivel europeo, antes creo que lo he dicho, pero el proyecto de factura electrónica global en Europa, que aquí está apalancado en esta ley de Crea y Crece, que estamos por implantar en 2 años, es una realidad ya sentada. En Italia os lo he comentado,
en Europa, en otros países en Europa como Portugal, por ejemplo, son realidades. ¿Por qué no en este país va a ser? ¿Qué diferencia hay? Va a pasar exactamente lo mismo. Las empresas, sí que es verdad que en mucha de la pedagogía que hacemos hablando sobre el asunto hay mucho desconocimiento, y lo sé, soy consciente, pero va a ser una realidad. Es una realidad incontestable. Además, es que el país lo necesita. No solo necesita la adaptación de las facturas electrónicas, sino que necesita digitalizarse. Estoy hablando del tejido empresarial en este caso. Existe también un proyecto, una directiva europea que igual os ha sonado por ahí, que nos habla del proyecto Vida y que tiene que ver con la obligatoriedad, quedaros con esto, de adoptar la factura electrónica, pero también para operaciones intracomunitarias, que de eso no nos habla de la ley Crea y Crece. Esto, entre otras, eliminará el famoso 349, y detrás de todo esto lo que va es el tema de la unificación del IVA a nivel europeo, y etc. Bueno, estos son los vientos que soplan, para que veáis que todo esto está marcado en una realidad que, bueno, que es imparable. Hay que ver la parte buena. La mayoría de las pymes ya han empezado, ya por lo que os he dicho antes, la pandemia ya fue una palanca de digitalización, pero es que estas dos normativas, fraude y Crea y Crece, son una gran palanca para acelerar los negocios y los procesos de digitalización. No hay que verlo como algo negativo, no hay que verlo, es mi punto de vista. Porque es que además la empresa que no se suba al carro de la digitalización estará fuera del mercado, pero es que no es que lo digamos nosotros, que el entorno mismo las va a sacar. Veamos la parte positiva de la digitalización, la automatización del proceso, somos más eficientes, más productivos. El modelo de relación va a cambiar, va a ser una relación digital, va a ser una comunicación electrónica, 100%. La agencia va a tener mayor acceso y rapidez a los datos, lo que supondrá un mayor acercamiento a la agencia tributaria. Bueno, es malo, el que cumple y el que hace las cosas bien seguramente sacará algo de positivo. Y una parte de la que hemos hablado poquito es el despacho profesional. El despacho profesional deberá ampliar su capacidad para dar respuesta a las nuevas necesidades de la pyme, porque la pyme se va a acercar. El otro día hacía broma con un despacho profesional que tengo mucha confianza. Digo, bueno, ¿te has visto lo de Walking Dead, no? Tú tienes 200 clientes, 200 pymes a los cuales gestionas. Estos te van a venir en masa a preguntar, bueno, ¿por dónde empezamos? O sea, tienes que estar informado en este asunto y permitirme la broma que os he hecho, pero es que al final el despacho profesional va a ser útil, Luego tengo aquí una diapositiva en la que hablo del despacho profesional, que me la voy a saltar, pero básicamente el despacho profesional va a jugar un papel importante. No va a ser porque como la agencia tributaria ya va a tener el dato y tal, yo como pyme o como responsable de una pyme o de un negocio voy a tener que prescindir del despacho profesional. No. Hay muchos más motivos que hacen que el despacho profesional también se tiene que reinventar, pero es otro debate, que hace que tengamos que tener en cuenta como consultor de negocio nuestro despacho profesional, pero el despacho profesional evidentemente ya no será un presentador de impuestos, será algo muchísimo más, que dará mucho más valor a la relación entre ambos. Bien, esta me la salto porque era para despachos y ya aquí termino, pero muy importante, buscar software de facturación que os dé garantía legal que adapte a las normativas. Seguramente si estáis en manos de Sofitel, ningún problema, pero si conocéis a alguien, hacer pedagogía, proselitismo del asunto, hablar de este asunto es importante, porque hay gente, todo el mundo está afectado. El segundo símbolo opuesto de alguien, ¿no?, que es preparado para correr. Bueno, la broma que hacemos siempre, ¿no? No sé, me viene a la cabeza el Pilar, las Fallas, el verano, la Feria de Abril, ¿no? Nos gusta ir de vacaciones, nos gusta irnos los fines de semana. Si cogemos estos 2 años que falta de implantación de todo esto y empezamos a cortarlo a pedacitos, no es tanto el tiempo, No es tanto el tiempo. Por último, tercera vez, me hago pesado, los fondos del kit digital. Y con esto termino ya. Os agradezco vuestro tiempo. No he entrado mucho en profundidad, entre otras porque mi ámbito es comercial, es de divulgación. He intentado acercaros lo mejor posible, como anunciaba el título, de estos impactos legislativos y todo el tema de la comunicación con la e-administración. Os invito a que habléis con vuestro socio tecnológico, con el Sofitec, con los consultores comerciales. Son consultores de negocio, no se dedican solo a vender aplicaciones, sino a quererme tener conversaciones con ellos alrededor y no perder tiempo, que el tiempo pasa muy rápido. No es un tema de meter miedo, sino es un tema de, oye, venga, vamos a ponernos al día. Muchas gracias por escucharme. No sé, Víctor, si estás por aquí, te cedo la palabra. Muchas gracias, Eduard. Muy interesante la presentación y gracias a todos los que habéis asistido.